Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué bueno saber que estás allí acompañándome para abrir juntos la palabra de nuestro Papá Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y a que oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos estás dando. Te volvemos a reconocer como el único Dios vivo y verdadero a quien deseamos servir por siempre. Y ahora, Padre, antes de abrir tu palabra, te pedimos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entender el mensaje que tenés hoy para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. El título de la lección de esta nueva semana se llama Falsos Maestros. El versículo para memorizar está en 2 de Pedro 2:19 y dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En su primera epístola, Pedro, con gran preocupación pastoral, intentó animar a sus lectores con respecto a los milagros de la con respecto a los peligros de la persecución. Aunque no sabemos exactamente a qué forma de persecución se estaba refiriendo, sí sabemos que la Iglesia enfrentaría terribles tribulaciones a medida que el Imperio Romano buscaba extinguir el movimiento creciente de personas llamadas cristianas. Pero Satanás lanzó un ataque de doble punta. Ciertamente la persecución desde afuera, es decir, la fuerza bruta y la violenta, era una herramienta poderosa, pero la Iglesia enfrentaba otra amenaza quizás aún más peligrosa que la persecución externa. Se trataba de la amenaza interna. Al igual que la nación judía en el pasado había tenido que lidiar con falsos profetas, los seguidores de Jesús en la época de Pedro habrían de tener que lidiar con falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras, 2 de Pedro 2:1, en la iglesia misma. Y peor aún, Pedro advirtió que muchos seguirían estas prácticas vergonzosas, 2 de Pedro 2:2. ¿Cuáles fueron algunas de estas enseñanzas de las que estaba advirtiendo Pedro? ¿Cómo reaccionó Pedro ante ellas? ¿Y qué lecciones podemos aprender de sus advertencias para nosotros hoy, al enfrentar también amenazas desde dentro de la iglesia? El día domingo 4 de junio lleva por título Falsos profetas y maestros. A veces es fácil idealizar a la iglesia temprana y pensar en ella como una época de gran paz y armonía entre los primeros creyentes en Jesús. Eso sería un error. Aún desde los días de Jesús, la iglesia enfrentó luchas. A menudo desde adentro. Piensa en Judas. Como lo muestran las epístolas del Nuevo Testamento, muchos de los problemas fueron provocados por falsas enseñanzas en su medio. La iglesia temprana luchó no solamente con la persecución desde afuera, sino también con problemas desde adentro. En esta carta, Pedro aborda algunos de esos desafíos internos. ¿Cuáles eran? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. No parece en absoluto una época de gran paz y armonía interna entre los hermanos y hermanas, ¿verdad? Te invito a que leamos juntos 2 de Pedro del 1 al 3 y del 10 al 22, mientras pensamos de qué está advirtiendo Pedro aquí,
¿Cuáles son algunas de las falsas enseñanzas que estaban siendo promovidas en la iglesia? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Ahora leamos del mismo capítulo de los versículos 10 al 22. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero éstos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2:1 probablemente revela la razón por la que el Señor inspiró a Pedro a escribir la carta. Les estaba advirtiendo que, así como había habido falsos profetas en el pasado, habrá falsos maestros en el futuro. Pedro presenta una letanía interesante de acusaciones contra estos maestros, desde ser responsables por herejías destructoras, para llevar a otros a la esclavitud de la corrupción, y una hueste de otros errores también. Por lo que escribió Pedro, podemos ver que se trata verdaderamente de enseñanzas peligrosas, lo que explica por qué reaccionó tan fuertemente contra ellos. Pedro no concebía la idea de que la doctrina no tiene importancia. Observa cuán fuertemente reaccionó Pedro contra estas falsas enseñanzas. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán importante es la verdad? ¿Cómo podemos protegernos contra cualquier y todo intento de introducir falsas doctrinas en la iglesia?
Ahora pasamos al devocional que lleva por título Por la renovación de vuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sería muy interesante que un joven buscara a una señorita y le dijese: Te amo con toda mi mente. ¿No te parece? ¿Te diste cuenta de que el corazón siempre carga con la culpa por lo que sentimos y el cuerpo por lo que hacemos? Lo que Pablo está queriendo decirnos en el versículo de hoy es que, para ser más semejantes a Jesús, tenemos que comenzar con nuestra mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es el consejo de nuestro Dios vivo que nos da hoy a través de Pablo. En realidad, los actos pecaminosos nacen en la mente, se transforman en sentimientos y acaban plasmándose en acciones. Por eso, en la hora de la conversión, Dios promete darnos la mente de Cristo. Si queremos ser felices en la vida cristiana, necesitamos un cambio de mente, es decir, de naturaleza, de corazón. El ser humano, con mente enemiga o naturaleza pecaminosa o corazón de carne, solo amará las cosas de este mundo, la basura de la vida, y vivirá buscando los placeres de la tierra. Pero el cristiano que un día encontró a Jesús en su vida y lo aceptó como su Salvador, ya no puede conformarse a este siglo. En el momento que acepta a Jesús, el Salvador crea en él la naturaleza divina. Entonces, el hombre pasa a tener la mente de Cristo, y a medida que vive en comunión con la fuente de justicia, su mente se va transformando y aparecen nuevos pensamientos que inspiran pensamientos nobles y terminan traduciéndose en buenas obras. ¿Cómo puede alguien que no experimentó la conversión y no vive una vida diaria de comunión con Cristo saber cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios? Es imposible. Tan imposible como enseñar a un lobo a comer hierba. Los padres queremos que nuestros hijos tengan la mente de Cristo, no simplemente que se porten bien. Y lo mismo pasa con los líderes de la iglesia. Quieren que la iglesia viva una vida de permanente comunión con Cristo. Tenemos que comenzar por la transformación o renovación de nuestro entendimiento. Comenzar en el lugar equivocado puede ser fatal, porque tratando de diseñar un picaflor, podemos producir un murciélago, dijo en cierta ocasión un colega pastor. Que en este nuevo día que tenemos por delante, podamos proponernos en nuestro corazón que estaremos más cerca de Jesús. Hagamos de este día un día de compañerismo con Jesús. Deleitémonos en pensar en Jesús. Concentremos nuestros pensamientos en Él. Relacionemos todo con Jesús, todo lo que tengamos que hacer. Conservemos un cántico de gratitud en el corazón. Seamos felices y victoriosos en Jesús y deleitémonos en conocer cuál sea su buena voluntad, agradable y perfecta. Y que nuestra oración hoy sea: Señor, danos la mente de Cristo. Ayúdanos a vaciarnos del yo y llénanos de tu Espíritu Santo. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la paz del Dios Creador sea contigo. Te espero mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.